Buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Jugador número 12, nuestro programa que estamos transmitiendo en vivo y en directo por la plataforma de Recuerdos del Fútbol Chileno, Fotos y Videos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un amigo que queremos mucho, es un exfutbolista que tiene una trayectoria tremenda. Ya tiene más de 40 años, digamos, de trayectoria futbolística vinculado al mundo del fútbol profesional. Y hoy le damos la bienvenida porque él se suma y nos acompaña en este nuevo episodio que estamos transmitiendo, como les digo, vía streaming por Retro Fútbol Chileno. Me refiero nada menos ni nada más que a nuestro querido amigo Ricardo Mariano Dabrowski, el polaco. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo grande y bueno, a toda la gente, especialmente al hincha de Colo-Colo, que bueno, siempre estamos en contacto y a través de los distintos medios y bueno, esta posibilidad de estar comunicado, ¿no? Así que un abrazo, un saludo para todos y un gusto, obviamente, de poder conversar con ustedes. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Decirles que estamos conectados con Ricardo, que él está en estos momentos en su casa. Estamos aquí en esta transmisión remota. También comentarles, estimados, que hemos tenido algunas dificultades con nuestro amigo Juan Carlos Vélez, el coleccionista de Retro Fútbol Chileno. Lamentablemente está teniendo algunas dificultades técnicas. Él está en Cauquenes, en la región del Maule, así es que la verdad vamos a tratar de que se vaya incorporando durante la transmisión. Bueno, yo quiero partir conversando con Ricardo y empezar a entrar de lleno en esta entrevista a fondo que le vamos a ir realizando. Y primero preguntarte, Ricardo, ¿cómo lo has estado pasando en estos días en el contexto de la emergencia sanitaria allá en tu hogar? ¿Cómo se está enfrentando la situación y cómo ves tú que va progresando? Bueno, a ver, acá yo vivo en una ciudad que es Mar del Plata, es una ciudad turística por excelencia en Argentina, por así decirlo, la más importante o por lo menos la que todo el mundo identifica como la ciudad turística de Argentina, ¿no? Dentro de todo, bueno, la autoridad se ha manejado de buena manera y bueno, hay mucho respeto en cuanto al protocolo que hay que cumplir cuando, por ejemplo, uno tiene que ir a hacer las compras o entonces se respeta la distancia, el uso de barbijos o tapabocas, digamos, no hay como por así llamarlo, hacinamiento social, al contrario, digamos, por ejemplo, de la operatoria con los bancos es a través de turnos que se sacan por internet. Entonces, dentro de todo, bueno, la ciudad de Mar del Plata hay casos, pero bueno, comparativamente con otras ciudades, principalmente lo que es el conurbano bonaerense, donde hay muchísima más población y digamos el caso de Capital Federal, es mucho menor y bueno, se lleva dentro de todo bastante bien. Pero bueno, nada, o sea, estamos en una situación como país muy deteriorado todo por el hecho de que tenemos la cuarentena récord, o sea, más de 5 meses, o sea, una locura que bueno, habla del muy mal manejo que ha tenido el gobierno nacional y bueno, eso se refleja en cuanto a montones de situaciones, hay un desgaste psicológico de parte de la gente, hay gente que no la dejan trabajar, hay casos que son lamentables, hoy falleció una chica muy joven con un problema de cáncer a la cual no dejaron al papá asistirla, digamos, una locura absoluta y digamos, muy estúpida, todas esas cosas que bueno, lamentablemente hay una falta de tino y de criterio y se da por dos cuestiones, la imbecilidad y aparte el desconocimiento de cómo manejarse, ¿no? Entonces todo eso hace que bueno, el humor social, la verdad que no está bien acá en Argentina. Bueno, es como una situación que se va replicando en otras latitudes del mundo, ¿no? Oye, Ricardo, ya entrando en lo que nos convoca, yo te quería preguntar, ¿cómo
ya remontándonos un poco a tu trayectoria, a tus inicios, ¿cómo te involucras tú, cómo tú partes involucrándote en el mundo del fútbol y cómo se despierta ese germen de vincularte al mundo deportivo? Porque tu origen, digamos, tu debut se remonta al año a 1978, digamos, en términos como profesionales, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, llévanos un poquito a ese momento. Sí, a ver, bueno, yo soy de una generación en la cual había dos posibilidades, o te dedicabas qué sé yo, a alguna actividad como la música o jugabas a la pelota. Y bueno, en el barrio jugábamos todos a la pelota y bueno, siempre fue una pasión, y eso hizo que, bueno, llegado el momento, digamos, de la alternativa de irnos a probar a un club, a los 14 años, 15 años, fue así, bueno, por esas cosas, cerca de mi casa hay un parque muy grande, un parque municipal, similar, supongamos, al Parque O'Higgins, donde había varias canchas y había los clubes de la zona. Yo soy de la zona sur Buenos Aires, que es Loma de Zamora. Bueno, ahí conviven tres clubes que son Los Andes, Banfield y Temperley. Y bueno, nos fuimos a probar y ese día estaba probando el club Temperley. Fuimos con dos amigos, nos probamos, quedamos los tres y bueno, después por el hecho de que por la fecha, eso en el mes de octubre, fuimos 2 o 3 veces más y nos citaron para enero y después ya directamente a fichar y empezar a participar en lo que es el fútbol federado, ¿no? Que era un sueño para, bueno, todo chico que se preciara o quisiera jugar al fútbol, porque, a ver, en aquellas épocas era muy difícil entrar a un club porque, bueno, o sea, había montones de jugadores que se iban a probar y era, el filtro realmente era muy complicado. Y bueno, me tocó y tuve esa suerte bueno, quedar, empezar en Argentina, digamos, el sistema es por categoría por año. Yo entré en la 7ª división, tenía 15 años, iba a cumplir 15 años, ¿no? Y bueno, y tuve la posibilidad de ganarme un lugar en mi categoría y rápidamente, digamos, fui escalando porque estaba el torneo de reserva o tercera división, que era el partido preliminar del primer equipo, y bueno, entonces había una política en el club de que los jugadores que destacaban en inferiores se hacía una selección y el fin de semana en el preliminar jugaba esa selección de chicos y bueno, me tocó participar, tuve la suerte de andar bien y bueno, y así hasta que a los 17 años me subieron al plantel profesional y bueno, que para aquellos años, reitero, digamos, porque hoy uno ve en los planteles mucha gente joven, aquellos años era muy difícil porque, digamos, los jugadores, por ejemplo, en un equipo se mantenían la titularidad, o sea, de memoria, la gente podía recordar una formación de cualquier equipo. ¿Por qué? Porque los jugadores que llegaban, por así llamarlo, se mantenían y no salían, era muy complicado poder formar parte de un plantel profesional, más que nada siendo joven, ¿no? Así que, pero bueno, todo, o sea, digo, a veces está el destino, está el esfuerzo obviamente personal y bueno, de ir ganándose uno un lugar de a poquito, con humildad, con mucho trabajo y con muchas ganas, por supuesto, ¿no? Oye, Ricardo, cuéntanos una cosa. Este fue un periodo que se extendió hasta inicios de los años 80, en 1982, y luego tú después vas avanzando, digamos, evolucionando en términos futbolísticos y físicos, y después tú das un salto después de pasar por Huracán en Argentina, te vas a México, ¿cierto? Claro, en el año 84 me compra el Toluca de México, que bueno, fue una etapa para mí difícil, más que nada porque digo, yo siempre recomiendo a partir de mi experiencia que el fútbol mexicano, el ideal es llegar ya
con 26, 27, 28 años, porque bueno, es un fútbol, digamos, a ver, no es un fútbol imposible, pero digo, hay que estar ya con más maduro como para aguantar determinadas, o mejor dicho, o la idiosincrasia, ¿no? De la sociedad mexicana y eso. Y a mí me tocó ir muy joven. Y aparte, bueno, tuve una lesión, tuve una fractura en el quinto metatarso, que no es una lesión grave, pero bueno, ¿Qué edad lamentablemente. tenías ahí, Y Ricardo, en ese tenía momento? 23 años. 23 años. 23 años. Sí, sí. Entonces tuve una fractura del quinto metatarso, que no es una lesión complicada. Lo que pasa que en aquellos años la parte de la medicina deportiva en México no estaba en un buen nivel y entonces, digamos, había un chico, un médico que era muy joven, no tenía experiencia. Y bueno, fue todo un tema, pero todo suma y todo sirve de experiencia, ¿no? Entonces eso yo creo que a mí me fortaleció en muchos aspectos porque después cuando retorno a Argentina, me toca venir a Platense, después vuelvo a Temperley y después, bueno, ya tenía varias alternativas para fichar en distintos equipos de primera división y justo aparece la posibilidad de Colo-Colo, ¿no? Entonces, bueno, Eso en ya era el año principio, 87. claro, en el año 87. Y bueno, si bien por la experiencia que habíamos pasado en México, con mi señora habíamos hablado a ver, que no volver a salir al exterior, pero bueno, se dio la situación de Colo-Colo y fue muy rápido y bueno, en todo caso, yo lo que le decía a mi señora, le digo, firmamos por un año, le digo, mirá, vemos y si no nos gusta nos volvemos, qué sé yo, pero bueno, fue, creo, el destino, ¿no? Porque previo a la firma con Colo-Colo yo tuve muchas posibilidades en distintos equipos que por razones inexplicables no se concretaban. Entonces, después, pasados los años y pasado el tiempo, yo digo, bueno, estaría Dios en el camino, porque en realidad, te insisto, hay cosas medias increíbles de yo haber viajado, por ejemplo, a Córdoba, ya haber arreglado telefónicamente un contrato con el presidente del club, y cuando iba a firmar el presidente no llegó y se demoró y entonces yo me volví a Buenos Aires y bueno, y en ese interín se produjo la posibilidad de reunirme con la gente de Colo-Colo y bueno, y se dio y fue todo tan dinámico y fue una cuestión tan que fue un paso tras otro y bueno, y firmo un día sábado y el día lunes viajo a Santiago, el martes ya estaba viajando a Europa y llego el miércoles, me incorporo y bueno, fue toda una vorágine de cuestiones y de hechos que se dieron increíbles, pero que presagiaron y digamos, para todo lo que vino después, ¿no? En Colo-Colo, que fue algo maravilloso y para mí particularmente me marcó muchísimo, producto de que el club donde uno tiene los mejores recuerdos, no solamente por todo lo que se ganó, sino por lo que uno vivió, lo que uno experimentó como persona y bueno, eso realmente a veces digo que todos tenemos un destino y por más que uno le quiera doblar la mano al destino, tiene que ser así y es así y eso, es decir, para mí fue, te reitero, con el paso de los años uno lo ve y por ahí se sorprende de que haya resultado de la manera que resultó, ¿no? Lo que parecía que podía ser una posibilidad se termina concretando y aparte uno pasó una parte importantísima de su vida en esa institución, ¿no? Oye, y ahí ya, bueno, se estaba a puertas, se venía el tricampeonato de Colo-Colo, uno de los pasajes más importantes y más emblemáticos del cacique, del Club de los Albos, ¿no? Uno de sus logros más emblemáticos. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época? ¿Cómo lo viviste? Porque además tienes el récord de ser uno de los goleadores de Colo-Colo, digamos, el campeón de América el año 91 y ser uno de los goleadores de ese torneo. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época, Ricardo?
Bueno, o sea, a ver, estaba Arturo Salá como entrenador, había un grupo humano sensacional, estamos hablando de una época que, bueno, el jugador que llegaba a Colo-Colo no se quería ir nunca más, ¿no? Entonces, eso hacía que el equipo se iba potenciando año a año porque llegaban muy pocos jugadores, 2, 3 jugadores por temporada y bueno, el grupo se iba fortaleciendo. Entonces, así vino, que yo, el primer logro fue la Copa Chile del año 88 y después vino el torneo nacional del 89, el del 90 y después vino, bueno, lo que es la Copa Libertadores y el tricampeonato que se logra en el 91, que bueno, es apoteótico por el hecho de eran campeonatos largos, entonces eran mucho más complicados y eso, digamos, ese equipo estaba tan mentalizado en tener logros que, o sea, era ganar un torneo tras otro torneo y así sucesivamente, porque nosotros años 88, 89 y 90 ganamos lo que es la Copa Chile, o sea, fuimos tricampeones de Copa Chile, y 89, 90 y 91 fuimos tricampeones de Campeonato Nacional, o sea, digo, después cuando... Difícil, difícil, o sea, es como extenuante lo que eran esos campeonatos en esa época, eran circuitos largos, digamos, eran unos campeonatos más o menos extensos, ¿cierto? Sí, aparte, a ver, nosotros en promedio al año jugábamos 70, entre 70 y 80 partidos, lo que es una locura, producto de que, bueno, la calendarización que se hacía no era la mejor porque Colo-Colo participaba y participamos en todos esos años, no solamente en los torneos que el torneo de Apertura o Copa Chile, llámenlo como quieran, porque tenía distintos nombres, Copa de Dijeder, etcétera, etcétera, y después el Campeonato Nacional, y Colo-Colo siempre estaba peleando los primeros puestos, pero no solamente eso, sino que participaban en la Copa Libertadores, entonces también se les sumaban esos partidos. Entonces, y si a eso le sumás que, por ejemplo, en el año 87 tuvo la gira Europa, pero después en el año 89 tuvo una gira a México, por ejemplo. Y bueno, año, qué sé yo, por ejemplo, en el año 88 tuvimos muchos partidos, por ejemplo, también en el exterior con Alianza Lima, por la colaboración que hizo Colo-Colo, por la desgracia que sufrió el equipo peruano. Entonces, en la sumatoria, te reitero, teníamos un promedio entre 70 y 80 partidos, lo que era una locura en cuanto... Ah, y después la otra, que nosotros teníamos muchos muchachos que estaban en la selección chilena y por ende también tenían ese plus de partidos que jugaba la selección chilena, ya sea en eliminatoria o en Copa América. Entonces, por eso digo que fue una época que se lograron muchas cosas, pero creo no solamente es por el hecho de que había excelentes jugadores, sino que había un gran grupo humano que, bueno, potenciaba todas esas cosas y siempre estaba mirando lo positivo, no lo negativo, ¿me entendés? Y todos querían jugar y todos querían, era bueno, nada, por eso digo que son épocas que es muy difícil que se vuelvan a dar, digamos, todas esas condiciones, porque bueno, cambió, a ver, la mentalidad, cambió, la sociedad cambió. Entonces, en aquellos años, el sacrificio, o sea, uno no se ponía, nadie se ponía a pensar en, uy, no, esto es muy sacrificado, o esto aquí, o no tenemos descanso, no, era darle para adelante, y digamos, y una mentalidad, digamos, entonces, era, por así llamarlo, el tema de un endurecimiento psicológico importantísimo, que Sí. para la alta competencia es fundamental. Dime una cosa, ¿qué es lo que tú destacas como clave? ¿Cuál fue la base, digamos, del éxito, si se quiere decir, de esa campaña en Colo-Colo? Eh,
cómo era el tema del camarín, por ejemplo, cómo era trabajar también con ese equipo bajo el mandato de dos estilos distintos en dos etapas distintas, primero con Arturo Salá y luego después con Mirko Josic. Bueno, yo creo que fundamental era que era un grupo humano que tenía un alto nivel intelectual, era muy solidario, era un equipo tremendamente solidario, donde se iban incorporando por ahí chicos jóvenes que bueno, los que éramos los más grandes lo íbamos llevando, por así llamarlo, de la mano y aconsejándolos, y después la gente que se incorporaba también se adaptaba rápidamente porque había una urgencia, y en Colo-Colo siempre, a ver, los resultados fueron muy exigentes, entonces por ahí la definición es de deportivo ganar siempre, entonces bueno, el hecho de estar en ese plantel implicaba muchas cosas, y yo creo que el compromiso principalmente de todos para lograr los objetivos, ¿no? Porque los objetivos siempre eran los más altos, y no es fácil, digamos, mantenerse incluso en los logros, ¿no? Entonces digo, esas cosas, por eso digo que había, lo que pasa es que bueno, había un nexo muy fuerte con la directiva, encabezada por Eduardo Menichetti, ¿me entendés? Un líder, un tipo increíble, y bueno, y después estaba la relación que teníamos con los cuerpos técnicos, tanto como el cuerpo técnico Arturo Salá como de Mirko Josic, y el compromiso de todo el plantel. Entonces eso hacía que siempre nos fijemos metas y siempre luchábamos por lograr cada objetivo que se nos planteara, ¿no? Ricardo, me voy a tomar un minuto porque nos están viendo en este momento en directo varios de nuestros amigos que nos siguen por la plataforma de Retrofútbol Chileno, Recuerdos del Fútbol Chileno, fotos y videos. Y uno de los saludos, ¿sabes de quién es? Es de otro colega tuyo, una generación un poquito más atrás, no mucho más atrás tampoco, pero Juan Carlos Orellana Jara, el zurdo de Barrancas. Él te manda un saludo y te dice un gran jugador, así que hay un saludo para Juan Carlos, que también tenemos una amistad con Juan Carlos Orellana, luego vamos a estar hablando de él también. Oye, te quería también preguntar, en el fondo, bueno, estos son los valores que tú destacas en ese momento, ¿no? Y que son los que permiten generar como este afiatamiento entre los jugadores. ¿Con quién tú te sentías más cómodo en la cancha dentro, digamos, de las alineaciones que tuviste que enfrentar históricamente? Bueno, mira, me tocó tener, primero que nada, que yo en los 4 años y medio que estuve como jugador en Colo-Colo tuve la suerte de siempre ser considerado entre los titulares, pero tuve grandes compañeros, qué sé yo, te podría decir que yo, desde el Chico Jauregui a Sergio Díaz, a Rubén Espinosa, a Barti, podría nombrarte a todos, porque lo que pasa que el ¿Te acuerdas de la última alineación con la que jugaste? ¿La podrías decir de memoria? La última alineación, ¿a qué te referís? ¿El último partido o...? Claro, o la más emblemática de las que tuviste que... Sí, ponele, qué sé yo, Daniel Morón, el Chano Garrido, Javier Marga, Miguel Ramírez, Coca Mendoza, Raúl Ormeño, Lalo Vilche, Jaime Pizarro, Rubén Espinosa, Barti, yo y Rubén Martínez, o el Pato Yáñez, ¿me entendés? Ese más o menos era el equipo, por así llamarlo, base, pero bueno, con distintas alternativas también dentro de lo que era la parte táctica, ¿no? Por supuesto, pero lo que quiero un poco referir es que no importaba quién jugaba, o sea, digo, cada uno le ponía su impronta, y eso después, bueno, se veía y se reflejaba en cuanto al rendimiento, porque el equipo, independientemente de quiénes jugaban, no bajaba el rendimiento, y eso creo que es lo más difícil de lograr en un plantel, ¿no?
¿Tú recuerdas, tienes claro cuántos goles marcaste, cuántos partidos jugaste por Colo-Colo y cuántos goles anotaste? La verdad que no, porque, o sea, sí, por ahí me han hecho la referencia en cuanto a qué cantidad de goles o relativamente cuántos partidos, pero nunca lo he tenido en cuenta porque es como que digamos, no que uno no le dé importancia a la estadística, pero sí que partidos sé que jugué un montón y me tocó hacer muchos goles, pero Bueno, nunca. jugaste según las estadísticas de Colo-Colo, de los que ellos mantienen, digamos, y los van actualizando y los van refrescando con el tiempo. Jugaste 189 partidos. Y en esos 189 partidos anotaste 83 goles. Ok. Si eso lo llevamos al cálculo de la eficacia, digamos, de conversión de goles versus la cantidad de partidos jugados, tienes un 45% de eficacia. Ese es desde el punto de vista del análisis más matemático. Te quería preguntar también, en esa época, nosotros conversamos ayer, le cuento a nuestros seguidores que tuvimos una previa, hicimos una previa, porque siempre hay que hacer una prueba de conexión para que no pasen desaguisados, ¿no? Y conversamos con Ricardo y yo te preguntaba un poco también por la relación con los medios de comunicación, con mis colegas, con los periodistas. Y tú tenías ahí hacías una reflexión más o menos importante. Te lo pregunto porque muchas veces es relevante el impacto o el efecto que genera, digamos, el análisis deportivo, los comentarios deportivos, a veces como en el estado anímico de los jugadores, ¿cierto? Sí, a ver, lo que pasa es que en aquellos años, o sea, digo, si ustedes ven las imágenes del Colo-Colo, incluso el Colo-Colo por el 91, que nosotros estábamos jugando, fíjense que los periodistas, por ejemplo, era costumbre que estuvieran dentro del vestuario, o después del partido entraban al vestuario, se reporteaba dentro ahí mismo, uno se estaba cambiando y te ponían auriculares y era un trato más personalizado, digamos. Después, bueno, hubo una evolución por distintos motivos, por seguridad, por montones de cosas, digamos. Eso fue cambiando, entonces hoy está la conferencia de prensa, digamos, hay una cuestión más profesionalizada. En aquellos años era todo más artesanal, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, Colo-Colo siempre tenía cada medio, ya sea radio o digamos, algún medio escrito o televisivo, siempre tenía alguien destinado todos los días de la semana a estar en Colo-Colo. Y bueno, y en algunos casos se estableció una relación, por así llamarla, de amistad y de respeto. Entonces, digamos, había una muy sana convivencia, digamos. Después, bueno, todo un poco fue cambiando, ¿no? Reitero esto se profesionalizó y obviamente que hoy, eh, digamos, todo lo que es la parte de hacer una nota a un jugador es después de un entrenamiento o después del partido en una conferencia de prensa, creo yo, en mejores condiciones, ¿no? Porque antes, ya te digo, uno salía de la ducha o qué sé yo, y estábamos ahí conversando, pero bueno, era por eso digo que montones de cosas cambiaron, pero la relación que había con el ambiente periodístico era muy fraternal, digamos. Uno incluso es más, se cruzaba por ahí en un restaurante o eso y uno compartía y estaban por ahí los off the record, pero nunca un periodista iba a efectuar un off the record, lo iba a hacer público, más que nada por esto de los códigos de respeto principalmente. Pero bueno, por eso digo que todo fue cambiando. Y bueno, hoy estamos en una época distinta, es otra percepción, las vivencias son distintas, digamos. Entonces, digamos, en aquella época lo vivimos de otra manera, y bueno, hoy por hoy uno ve que por ahí hay hay un bombardeo constante de información, ¿no? Este, pero la relación era excelente entre lo que eran los periodistas deportivos o sea, por ahí a veces había, ¿no? Qué sé yo, algún chico que por ahí
por una cuestión de querer sacar una primicia se equivocaba, pero después venía y pedía disculpas, y bueno, pero te quiero decir que bueno, siempre había una relación en buena onda, digamos. Sí, ahí estamos viendo que se está sumando nuestro querido amigo Juan Carlos Vélez, que nuestro pobre amigo estaba tratando ahí de conectarse hace mucho rato, estaba ahí tratando de, de linkearse. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Hola Juan Carlos, no te escuchamos. Tienes muteado tu micrófono por si acaso. No se escucha. Ahora, ahí, otra vez, porque está muteado. Bueno, ahí mientras Juan Carlos se instala. Ahí, Juan Carlos, ¿nos escuchas? Ahí, Ahora sí, ahora te escuchamos ¿qué fuerte y tal? claro. Qué bueno. Si llega con un poquito de fase, ahí de nuevo se te mutea el micrófono. Tienes que fijarte bien ahí cuando lo estás activando. ¿Ahora nos escuchas? Ya, Eso, ahora ahí está sí, impecable. Ahora sí. Bienvenido Juan Carlos, el señor de las por colecciones, el fin. señor de la historia del fútbol. Aquí te dejo para que puedas saludar a Ricardo, que ya llevamos un buen rato conversando. Aprovecha a saludarlo, Juan Carlos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va, Ricardo? Un gusto conversar con usted nuevamente. Siempre es un placer para todos los amantes del fútbol, sobre todo conversar con un campeón de América y un hombre importante que dejó un legado tremendo en el fútbol chileno. Para mí es un Bueno, honor. bueno, gracias Juan Carlos, ya te lo he comentado en otras veces, también un gusto conversar con gente que bueno, uno lo trata con mucho respeto y obviamente que uno basado en justamente ese respeto y ante las inquietudes, a veces la gente que tiene las preguntas y bueno, está bueno conversar de fútbol y que mantengan vivo siempre el recuerdo de la historia que tiene el fútbol chileno, ¿no? Eso es fundamental. Yo olvidé desmutearme, disculpen. Les decía que estábamos conversando con Ricardo justamente de aquellos años en Colo Colo, ¿no? En la época de gloriosa, de estos gloriosos tricampeonatos, ¿no? Sobre todo el campeonato del 91. Te quería preguntar, Ricardo, de los contactos, ¿tú mantienes vínculo con los muchachos de aquella época? ¿Tienes algún tipo de relación a estas alturas con gente de acá del plantel? Te lo pregunto porque, bueno, nuestros seguidores y la gente que nos está viendo de partida tiene muchos buenos recuerdos de ti, te tienen en una alta estima, te tienen un gran cariño, sobre todo la hinchada. Y como este programa se llama Jugador número 12, que hace alusión directamente al hincha, te lo pregunto por ese lado y también anticipar que invito también a quienes nos están siguiendo a que ellos a través de los comentarios que nos hacen por Facebook, que nos están viendo por esa plataforma, nos hagan llegar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas y también si saben alguna anécdota o si han tenido alguna anécdota relacionada con Ricardo nos pueden ir contando. Te pregunto, te reitero, ¿tienes alguna relación todavía con alguno de ellos? Sí, no, no, siempre nos mantuvimos la relación, pero fíjate que este año se dio una cosa muy bonita que a raíz de lo que se generó por el 5 de junio, que es el aniversario del logro, este año fue el año 29, 29º aniversario del logro más importante del fútbol chileno a nivel de clubes. Miguel Ramírez armó un grupo de WhatsApp que bueno, se llama Eternos Campeones justamente, y nos fue incorporando a todos y realmente fue muy grato porque yo mantuve y mantengo contacto directo con muchos, pero había algunos chicos que por ejemplo habían formado parte de ese grupo, pero bueno, que por ahí no tuvieron una carrera, digamos, terminaron pronto, qué sé yo, su carrera deportiva y uno, qué sé yo, no estaba en contacto y se volvió a través de la incorporación en el grupo de WhatsApp, entonces te diría que mantenemos un contacto diario y cotidiano, así que eso es mantener vivo también el espíritu de ese grupo, ¿no? Un grupo fantástico y bueno, por suerte, ya te digo, ante la gran idea que tuvo Miguel Ramírez de armar un grupo de WhatsApp,
te puedo decir que estamos en contacto constante, digamos, con toda la gente de ese grupo. Sí, oye, yo me voy a tomar unos minutos, vamos a compartir con quienes nos están viendo hoy, vamos a compartir un pequeño videoclip de recuento de tus hazañas que son las más emblemáticas, digamos, de este campeonato del 91, y luego lo vamos a comentar ahí en voz de Juan Carlos Vélez, que es nuestro especialista en el dato fino, ¿no? Así es que los invito a ver este video y después seguimos conversando. Okay. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de hombre. Me gusta lo de Colo-Colo, no me falló el Pato, menos Dabrowski, 1-0 al minuto Colo-Colo. Estamos repitiendo la jugada, que un buen pase profundo, ahí va Pato, se la lleva con dificultad, pero levanta la cabeza. El pase justito, como que se enreda Dabrowski, pero no se enreda, gira. Es sí mismo. Mendoza, Bartichotto, Mendoza. Ahí va de nuevo Colo-Colo. Mendoza, qué potencia tiene Mendoza. ¿Cómo juega Colo-Colo? Ricardo Mariano Dabrowski, segundo gol en su cuenta personal, y Colo-Colo ya tiene la tarea que quería Mirko, el 3-0 tempranito. El vibrante relato de Pedro Carcuro y el análisis de Sergio Livingston para esos goles de Copa Libertadores, frente a Barcelona, allá en Guayaquil, tras el error del portero Morales, el siempre oportunista Dabrowski para marcar. Sería finalmente un empate 2-2 entre Colo-Colo y Barcelona. La copa que lo consagró Dabrowski. Este partido frente a Nacional. Mayo de 1991, Colo-Colo pavimentaba el camino hacia el título más hermoso y más importante de la historia de los clubes chilenos de nuestro país. Sí, señor, la Copa Libertadores del 91. Frente a Nacional, victoria por 4-0. Figura del partido, Ricardo Mariano Dabrowski. Carraps se equivoca, devuelve el Pato con ese cabezazo y Dabrowski, como puede, logra introducir ese balón. Carraps, que no puede despejar esa pelota. Yáñez, que de alguna manera la vuelve a meter dentro, y Dabrowski, que aprovecha. El Coca Mendoza, pase profundo, se juega la vida Dabrowski frente a la salida de Carraps. Le gana la pelota al portero y Colo-Colo gana por 4-0. El coraje presente en el juego de Dabrowski. Un jugador táctico, decían, también un goleador. Ahí estábamos viendo este recuento de estos goles emblemáticos. ¿Te trae recuerdos eso, me imagino, Ricardo, cierto? Sí, bueno, siempre cuando uno ve las imágenes se le viene el recuerdo de cada uno de esos partidos que bueno, fueron y quedaron marcados, ¿no?, en el inconsciente colectivo, principalmente del hincha de Colo-Colo, porque fíjense que todos esos partidos fueron a estadio lleno, repleto, y que bueno, uno parecería como que los vuelve a vivir y realmente, como siempre digo, más allá de que a mí me tocó hacer goles importantes, yo digo que el hecho de haber tenido la dicha de poder participar en un equipo de esas características, ¿no?, por todo lo que generaba, uno puede darse por hecho y realizado en cuanto al aspecto profesional y como futbolista, ¿no?, de haber podido participar en esa gesta, por así llamarla, porque fue una gesta, porque hay que entender que, por ejemplo, Colo-Colo en el año 73, teniendo un equipazo increíble con tipos fenomenales, que yo admiro mucho y con los cuales tengo una amistad, con eso, Carlos Caselli, ¿me entendés? Tipos que realmente uno admira y que lamentablemente ellos no pudieron tener el logro que sí que tuvimos nosotros, ¿me entendés? Y por ahí, en momentos en que era muy difícil. En el año 91 todavía se jugaba el torneo de la Libertadores, jugaban los campeones y los subcampeones de cada país, y eso hacía que era tremendamente competitivo esa Copa Libertadores.
Después fueron cambiando, entonces hoy tenés que participan 32 equipos, en aquellos años participaban 16, pero eran los mejores equipos, entonces era muy difícil, muy complicado porque vos te enfrentaras con el equipo que te enfrentaras, era el mejor equipo, los dos mejores equipos cada uno de su país, ¿no? Entonces creo que con el tiempo, si se fue manteniendo el recuerdo y se sigue valorando ese logro, es producto de lo difícil que fue. Tan es así que hasta el momento nadie pudo repetir en el fútbol chileno, digamos. Tuvo Católica cerca en el 93, la U estuvo también cerca en el año 96 con grandes equipos. Unión Española pero también. ¿Perdón? Unión Española también. También, por eso digo, y con grandes equipos, pero bueno, nosotros tuvimos, ya te digo, la posibilidad, la capacidad de lograrlo, de ser los primeros, digamos. Siempre dijimos, bueno, seguramente otros equipos lo van a lograr, pero nosotros tenemos el orgullo de ser los primeros. Pero lamentablemente, hasta ahora, el año que viene se van a cumplir 30 años, y no se vislumbra que un equipo chileno pueda volver a tener ese logro. Y es una pena por el fútbol mismo de Chile. La verdad es esa. O sea, digo, nosotros siempre vamos a quedar como los primeros, pero digo, nos hubiera gustado de que otros equipos también puedan lograr, más que nada por la jerarquización del fútbol chileno, ¿no? Y que eso se fue perdiendo, lamentablemente. Sí, yo te quería preguntar. Sí, Juan Carlos. De esa Copa Libertadores, Ricardo es goleador de Colo-Colo. Hace 6 goles, ¿cierto? Junto en la tabla de goleadores está con Batistuta, Ricardo. Viene el brasileño Gaucho con 8 goles, después viene usted con Batistuta. Claro, incluso ahí en las imágenes que dieron faltó un gol que fue el de contra Concepción, un partido que ganamos 2-0 en el Monumental. El primer gol lo hace Barty y el segundo hago yo en el segundo tiempo. Pero reitero, el tema de haber hecho goles, sí, o sea, a ver, para mí fue maravilloso, pero digo, lo más importante fue el haber logrado la Copa junto con el equipo. Eso creo que es lo que más satisfacción a uno le da. Después, lógicamente, uno imagínense que al ver los goles que uno le tocó hacer y todo lo que implicaba y ver la gente gritando, festejando, es algo increíble. Pero insisto con que si bien nosotros fuimos los primeros, lamentablemente después ningún otro equipo pudo repetir, ¿no? Tan es así que Colo-Colo durante mucho tiempo ha hecho inversiones millonarias tratando de emular eso, y bueno, por desaciertos dirigenciales, por montones de razones, no pudo lograrlo. Lo que pasa es que, te insisto, en esto, viste, el hecho de gastar no significa que eso asegure algo, ¿me entendés? Creo que lo que por ahí en el caso, yo hablo del caso Colo-Colo, no hablo de otros equipos, sino del Colo-Colo, lo que ha faltado es generar ese espíritu, digamos, competitivo y ese compromiso como para, digamos, dejar de lado cualquier interés personal y priorizar, digamos, el interés colectivo. Y eso hoy por hoy es muy complicado de lograr, muy difícil. Ricardo, tú me imagino que estás siguiendo lo que fue el equipo de tus amores, me imagino que Colo-Colo, ¿no? ¿Qué te parece la situación que está viviendo Colo-Colo hoy en día a propósito de la pandemia, a propósito de la contingencia misma? Bueno, horrible, yo ya lo he dicho, lo he expresado en distintos medios, cuando empezó el conflicto que nunca tuvo que llegar a lo que es la esfera pública, porque, digamos, si hay un equipo que tiene una caja de resonancia muy grande es Colo-Colo. Entonces, digamos, el nexo estuvo entre el plantel y los dirigentes estuvo muy mal llevado a cabo, muy mal, porque nunca puede haber el conflicto ni las rispideces entre un estamento que es la parte dirigencial y el estamento de jugadores. Una locura que se haya manejado de tan mala manera. Horrible, la verdad que, y eso, el tema que eso no tiene solución, o sea, cuando
cuando sucede eso, eso no se arregla más, no, eso ya queda la herida y por algo, bueno, Colo-Colo está en la tabla de posiciones, en los puestos que está, y después hay otros detalles. Yo también comenté el caso, por ejemplo, hoy hay un técnico interino. Entonces digo, este muchacho Gualberto Jara, ¿qué tiene que ver con la historia de Colo-Colo? ¿Me entendés? Habiendo en el club tantos jugadores con mucha historia, y me refiero de más para atrás, Hugo González, como aquellos más actuales, como Lucho Mena, que sí son jugadores emblemáticos de Colo-Colo. Yo a Gualberto Jara no lo conozco personalmente, sinceramente, nunca hablé con él, pero digo, me parece que no tiene nada que ver que él esté hoy interinando Colo-Colo cuando tendría que estar otros jugadores o exjugadores que sí, Lucho Pérez, qué sé yo, Raúl Ormeño, infinidad de jugadores. Entonces, esas cosas son las que después, obviamente, o sea, la gente cuando analiza dice, bueno, ¿qué está haciendo este muchacho ahí? La verdad. Pero bueno, por algo, digamos, pasan las cosas que pasan, ¿no? Yo creo que en todo caso, tanto Aníbal Mosa o Harold Maynicol me da la impresión de que ellos tienen las mejores intenciones, pero yo creo que por ahí en esto no alcanza con tener buenas intenciones. Los hechos demuestran otra cosa y creo que los conflictos son producto de un muy mal manejo. Esa es la realidad. Lo otro que Juan Carlos, si quieres tú... En el tema, yo creo que pasa por el tema de, bueno, hoy en día está Marcelo Espina, ¿cierto? Como gerente deportivo. ¿Tendrá alguna influencia Marcelo Espina tal vez en eso? ¿Qué cree usted, Ricardo? A ver, en cualquier institución, cuando hay llámese gerente técnico, gerente deportivo, director deportivo, es el que hace el nexo. Entonces, el nexo entre el plantel y el cuerpo directivo. Y cuando pasan los conflictos que pasan, quiere decir que esa gestión estuvo muy mal hecha, muy mal hecha. Producto de que nunca puede haber un conflicto, y más, digo, en Colo-Colo. Nunca, no tiene que existir ese conflicto, porque te reitero, la caja de resonancia es muy grande y cuando puede haber diferencias de todo, pues se tienen que solucionar hacia adentro. Esa es la realidad, porque Colo-Colo representa a mucha gente, a millones de colocolinos, entonces no puede estar en boca de todos y que los jugadores salgan a hablar una cosa, los dirigentes salgan a hablar otra, y eso es una muy mala gestión. Eso está más que claro. Absolutamente, y entonces por eso digo que está interinando Gualberto Jara, y no está interinando, por ejemplo, exjugadores del club, ¿me entendés? Entonces esas son las situaciones de esos malos manejos, ¿no? Por supuesto. Que no sé si tendrán algún interés creado, que eso ya escapa a mi conocimiento, ¿no? Gualberto Jara, Ricardo, lo único que tiene de histórico es que fue ayudante técnico de Benítez en los 90 y... Por eso digo, ¿me entendés? Por eso digo esas cosas que no tienen, por ahí, para lo que es Colo-Colo, no tienen mucho que ver, ¿me entendés? O sea, digo, me parece que, por eso insisto, hay muchos jugadores históricos que tendrían que estar haciendo el interinato, totalmente. No puede haber alguien... Y te insisto con esto, yo no tengo nada contra Gualberto Jara, nada en absoluto, pero da la impresión de que si no tomaron en consideración algunos de los exjugadores de Colo-Colo, es que algo no cierra ahí, ¿me entendés? Porque la gente entendería mucho más, por ejemplo, si estuviera, no sé, un Lucho Mena, un Rodolfo Madrid, un Lucho Pérez, un Hugo González, o mismo una dupla de ellos, ¿me entendés? Haciendo gente que es identificada con Colo-Colo. Claro, obviamente, ¿me entendés? Entonces no se entiende mucho eso, ¿me entendés? Porque aparte no es que, a ver, no estamos hablando de alguien que tenga una trayectoria, que haya dirigido montones de otros equipos, ¿me entendés? Claro. No es así. Entonces digo, ahí hay algo que nos cierra. Y bueno, esos malos manejos son lo que reflejan lo que es Colo-Colo, ¿no? Por eso todos esos conflictos y lo que la gente ve desde afuera. Esa es la realidad.
Ricardo, retomando el tema más bien histórico de esta conversación, un paréntesis, la gente que nos está viendo, recuerden que pueden dejar sus saludos, sus comentarios, pueden hacer sus consultas y hacer también hacernos saber si saben algunas anécdotas para compartirlas acá en el programa, ¿no? Te quería preguntar, después de Colo-Colo, vino ya tu incursión como entrenador, ¿cierto? Eso partió el año, corrígeme si me equivoco, partió el mismo año 92 después de tu retiro de Colo-Colo, aterrizas en Magallanes, ¿cierto? A ver, sí, el tema es así. El año 92 yo fui colaborador o ayudante de Mirko, ¿no? Técnico alterno. ¿Por qué? Porque Mirko habla conmigo y bueno, yo producto de una lesión no podía seguir. Mirko me pide que estuviera trabajando con él al lado. Para mí significó no solamente un orgullo, sino un crecimiento enorme por la enseñanza que me dejó Mirko y todo eso. Y después en el año 92 arranca un proyecto de Colo-Colo de una filial en Magallanes. Y bueno, me toca dirigir el torneo, la Copa Chile, que llevamos montones de chicos, que yo, Freddy Ferragut, montones de chicos juveniles de Colo-Colo. Y fue una muy linda experiencia. Después eso lamentablemente abortó, que para Colo-Colo hubiera sido muy beneficioso, pero bueno, no se concretó. Vuelvo a Colo-Colo y en el año 93 tomo Palestino, me ofrece la posibilidad Palestino de dirigir Primera División y bueno, tuve la suerte de que el equipo salvarlo del descenso, estaba complicado Palestino. Y después retorno en el año 94 a Colo-Colo como director general del fútbol menor, después que Peckerman había estado en esa función, pero él se vuelve a Argentina para tomar la selección nacional. Así que, y el año 94 fue un año excelente para mí, un año increíble por el hecho de que volver a Colo-Colo a trabajar como director general del fútbol menor, tuvimos el hecho de potenciar la sub-17 con Manuel Neira, Fran Lobo, montones de chicos que fueron la base del equipo que salió tercero en el Mundial sub-17, y las divisiones inferiores, ahí la juvenil, la sub-17 terminaron campeonas, y bueno, fue increíble. Lo que pasa es que fue el año que hubo elecciones y que lamentablemente Eduardo Menichetti pierde las elecciones, viene Peter Dajicevic con Jorge Vergara y bueno, lamentablemente ahí Colo-Colo entró en un periodo ya muy complicado que culmina con la quiebra de Colo-Colo, ¿no? Porque el hecho de volver Peter a la presidencia hace que él quiera reiterar los logros que había tenido Menichetti y empieza, y acuérdense que bueno, contratos fabulosos que terminaron después en la quiebra de Colo-Colo. O sea, digo, porque la desesperación por obtener un logro y emular a Eduardo Menichetti. Y bueno, eso hizo que, ya te digo, que Colo-Colo quebrara, que con todo lo que implicó, porque fue tremendo eso, de que Colo-Colo quebrara. ¿Hubo muchas críticas en ese periodo, Ricardo? ¿Perdón? ¿Hubo muchas críticas en ese periodo respecto de lo que...? Y bueno, mirá, a ver, yo creo que el mal manejo que hubo en cuanto a digamos, fíjate que Colo-Colo, por así llamarlo, contrataban montones de figuras, gastaban millones y millones de dólares, pero después quedaba debiendo, entonces esa deuda se iba acumulando, y bueno, después eso terminó en la quiebra. O sea, cuando pasa eso quiere decir que hay un muy mal manejo a nivel directivo, ¿me entendés? Y bueno, todo eso, ya te digo, generó las consecuencias posteriores que, bueno, el hecho de que vino la sindicatura y bueno, Colo-Colo después tiene que hacer que de hecho es más, que lo salva Eduardo Menichetti, que genera todo para que se haga una sociedad anónima,
y pueda Colo-Colo, digamos, salvar toda la parte de las deudas, recuperar patrimonio, etcétera, etcétera, todo un tema increíble, fíjate que, pero bueno, a veces la necedad de la gente y algunos personajes nefastos de aquella época hicieron que, bueno, Colo-Colo lamentablemente, digamos, todo lo que había logrado, y bueno, y a partir de ahí, fíjate, si bien vino la sociedad anónima, se acomodaron algunas cosas, pero bueno, se siguen cometiendo errores porque, te reitero, el gastar más dinero no significa que uno va a hacer las cosas mejor. Eso es así. O sea, yo creo que Colo-Colo perdió la esencia, principalmente. Creo que si hay que definirlo en algún sentido es eso. O sea, fíjense que hoy por hoy, históricamente Colo-Colo, los planteles, el 70-80% de los jugadores era formado en el club. Y analicen hoy día, digamos, el plantel de Colo-Colo. Y díganme, en los últimos 10-12 años, qué jugador ha sacado Colo-Colo. Y ni digo del nivel de los actuales, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Valdivia, Matías Fernández, no. Que dicho sea de paso, varios de ellos fueron como presentados en sociedad por tu propia gestión como entrenador. Bueno, seguro, por eso te digo, o sea, ¿me entendés? Es decir, el caso de Matías Fernández, cuando yo llegué al club la primera vez como entrenador, estaba la sindicatura y Matías Fernández era un exjugador, no estaba mal en el club, lo rescatamos, tenía 17 años. Pero Matías Fernández se había formado con gente del club también, Juan Gutiérrez, con Lucho Pérez, Hugo González, ¿me entendés? O sea, gente que conoce el ADN de Colo-Colo. Y después, cuando se termina esa generación, todo lo que vino después, quedó en un vacío, y Colo-Colo hoy tiene unas instalaciones que yo creo que no puede envidiarle nada a ningún equipo europeo, pero digo, es como tener todo y no tener nada, porque no tenés lo que es el material humano, no tenés la capacidad de saber lo que es el ADN de Colo-Colo, ¿me entendés? Tiene la Casa Alba, que es algo increíble, instalaciones de lujo, las canchas que tiene, los vestuarios, los gimnasios. A ver, el Colo-Colo 73 se bañaban con una manguera y no es chiste, digamos, ¿me entendés? Pero el espíritu que había en esos planteles, hoy por hoy no lo encontrás, y en divisiones inferiores tampoco, ¿me entendés? Y por eso no salen jugadores. Es decir, el Colo-Colo hoy tiene distintas islas, no tiene perdona, disculpa, ese será el impacto del mismo tipo de administración o del mismo sistema modelo que impone la sociedad anónima, ¿no? Claro, lo que pasa es que la sociedad anónima ve el negocio en el corto plazo, no ve el negocio en el largo plazo, ¿me entendés? Entonces vos, a nivel de divisiones inferiores, si vos hoy tenés un chico, yo siempre o muchas veces hay un impacto en lo formativo. Claro, siempre cuento la anécdota, por ejemplo, a mí me tocó estar en Palestino, que por estos días cumple 100 años, bueno, increíble, yo pasé 4 años maravillosos ahí en Palestino, del año 98 al 2001, a fines del 2001. El caso de Jaime Valdés, Jaime Valdés, cuando yo tomo el equipo en el 98, en el año 99, la primera parte del año, hicimos todo un trabajo de preparación para Jaime. Y a mitad de año, Elías Bufón, que era el presidente, me dice, mira, Ricardo, tengo una oferta, me dice, de $450.000 por Jaime Valdés. Y le digo, no podés esperar hasta fin de año. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque a fin de año va a valer 2 o 3 o 4 veces más, no sé, porque lo estamos preparando para que sea un jugador más completo. Entonces me dijo, te tomo la palabra, te creo, y resulta que después a fin de año Palestino lo vende en $1.800.000 a Jaime Valdés, al Bari de Italia. ¿Me entendés? Entonces, una sociedad anónima tiene la posibilidad de venderlo en 450, lo hubiera vendido. ¿Me entendés? Esas son las diferencias, digamos, en cuanto a que, ojo, que al final, al ver el negocio cuando Colo-Colo vende a Matías, a Claudio Bravo,
a Arturo Vidal, lo vende a Valdivia, claro, se creía que era soplar y hacer botella, ¿me entendés? Dijeron, esto es fácil, o sea, nosotros llegamos a agarrar, claro, pero el tema era que ellos habían agarrado un trabajo que venía de antes, ¿me entendés? Y ellos vendieron por millones y millones de dólares, y después fíjense que después de eso, Colo-Colo no logró nada, o sea, a ver, logró sí campeonatos nacionales, pero en Copa Libertadores, ¿cuánto hace que no tiene una participación, entre comillas, digna? ¿Me entendés? Yo le tengo... Entonces digo, el gastar millones y millones de dólares no te asegura nada, porque vos no tenés el ADN, no tenés el espíritu, no tenés la empatía que tenés que generar, que los jugadores estén en Colo-Colo y sientan la camiseta y quieran ganar y todo eso justamente porque el jugador está viendo, porque lógicamente si la sociedad anónima hace negocio, y bueno, el jugador quiere hacer negocio también, ¿me entendés? O sea, esa es la realidad y eso es lo que se ha perdido. Pero lo que no se da cuenta la sociedad anónima, que podría hacer muchos y muchísimos mejores negocios si hiciera un trabajo de base, cosa que no lo ha hecho hace años y años y años, ¿verdad? Yo quiero hacerle dos preguntas, Ricardo. Sí. A ver, en el aspecto jugador, digamos, cuando fue jugador, ¿cuál fue su...? Porque jugó desde el 87 al 91, ¿cierto? Jugó con grandes jugadores en Colo-Colo. En todas esas temporadas, cuál fue su partner de ataque, digamos, con el cual se entendió mejor? Y en el aspecto de entrenador, ¿con qué entrenador se queda, digamos, porque usted fue dirigido por Salá, por Mirko Josic? Una, ¿con quién es su partner de ataque? Y otra, ¿cuál es su entrenador, su referente? Sí, a ver, con el que hicimos una dupla que teníamos mucha empatía con Rubén Martínez, porque él siempre me decía, pues él salía goleador y me dijo, pero la mitad son tuyos porque vos me dejás solo, me dijo, y teníamos esa capacidad de aprovechar las virtudes, en este caso la de Rubén Martínez o viceversa, y fue un gran compañero de ataque, pero bueno, con Barty lo mismo, o el Pato Yáñez, ¿no? Pero por ahí con Rubén Martínez nos tocó mucho de él hacer muchos goles, pelota que yo le bajaba y eso, y había una muy buena química. Y después a nivel de técnico, yo creo que los dos, tanto Arturo como Mirko, cada uno en su estilo fueron extraordinarios. Y eso, haber tenido la suerte de haber sido dirigido por ellos dos, a mí particularmente me marcó muchísimo, muchísimo. Sí, oye, yo después te quería preguntar también, bueno, después de todo este proceso, ha sido muy interesante este análisis que ha hecho como en retrospectiva, ¿no? ¿Por qué después no se dio la opción, o por qué, no sé si tú lo habrás considerado, la posibilidad de haber vuelto Colo-Colo? A propósito de este mismo análisis que estás haciendo. Y a ver, lo que pasa es que el tema es el siguiente. Hay determinadas cuestiones que uno, cuando vos tenés una formación y esa formación requiere de ciertos parámetros, el sistema te escupe, no le servís. ¿Por qué? Porque no te prestás a negociados, no te prestás a determinadas cuestiones. Yo, por ejemplo, nunca, ni como entrenador, ni como jugador, ni como entrenador, tuve representantes, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, ya hace rato, y eso fue una de por ahí los ataques que yo sufría, digamos, producto de que, claro, yo llego como entrenador y resulta que todos los entrenadores anteriores y los posteriores se manejaban con representantes y traían y llevaban y metían jugadores. Y como acá, cuando yo estuve como entrenador, a ver, en la primera etapa había jugadores que los trajo el síndico, jugadores que venían a través de recomendaciones como, qué sé yo, Ismael Fuente, que vino de parte de Miguel Ramírez, porque habían sido compañeros de la selección, y qué sé yo, así te puedo nombrar cada uno de los casos.
Y en la segunda etapa estaba Mirko de director deportivo. Entonces con Mirko congeniábamos y hablábamos de los jugadores que se incorporaban porque le aparecían a él ofrecimiento y me decía, Ricardo, a ver, estudiemos, analicemos este jugador. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no tenía contacto con ningún representante. Entonces, cuando es así, como no le servís al negocio, el sistema te escupe. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, correcto. Y así ha sucedido. Entonces, el tema, por un lado, claro, uno está perjudicado, pero por otro lado, si yo para volver a trabajar tengo que hacer o establecer negociaciones medias turbias, no quiero hacer nada, ¿me entendés? Yo tengo una familia, tengo 4 hijos, olvídate, no me presto a eso. O sea, lo que antes era reconocido, la honestidad y el profesionalismo como virtudes, hoy son defectos, ¿me entendés? Hoy son defectos. Hoy el tema está, a ver, vos servís de acuerdo a los negocios que le pueda llegar a hacer a un dirigente o a un ejecutivo de una sociedad anónima o a un empresario. Esa es la realidad. De hecho, en Chile hay empresarios que compraron clubes. ¿O no? ¿Me entendés? ¿Es así? Bueno, entonces, y esos empresarios tienen sus técnicos, tienen sus jugadores y hacen negocio de ellos. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces es muy difícil entrar ahora, si vos me preguntás si me gustaría, me encantaría, ¿cómo no me gustaría en Colo-Colo desarrollar todo un plan de la parte formativa que ha estado tan carente en los últimos años y que no han salido jugadores? Y habla alguien que, bueno, viste, algún jugador sacó, ¿me entendés? Algún jugador, qué sé yo, ¿me entendés? A Claudio Bravo yo no lo hice debutar, pero a Claudio Bravo le dimos la titularidad con 21 años en Colo-Colo, ¿me entendés? Yo fui el que hablé con el chico Lobo, que él muy profesionalmente me vino y me dijo, profe, yo digo, no, mira, el titular va a ser Claudio Bravo, tengo una opción de agua italiano, bueno, andá. Y nosotros trajimos a Alex Vara, que yo lo había tenido en Wonder. Y a Alex le fui claro, yo le dije a Alex, digo, mira, vos venís, te conozco, sos un gran profesional, pero acá el titular va a ser Claudio Bravo. Y yo se lo dije a Claudio Bravo, y Claudio Bravo tenía 21 años. ¿Me entendés? Entonces digo, uno hace las cosas por convicción, ¿me entendés? No por conveniencia. Esas son las realidades. Al Mago Valdivia lo querían rifar, Mirko. O sea, Mirko me dijo, todo el mundo me habla mal, Le digo, Mirko, el tema de Valdivia, que Valdivia nunca se pudo poner físicamente 10 puntos. Manolo le va a hacer un plan de trabajo, entonces dejémoslo acá porque el Mago, cuando esté bien físicamente, va a ser un jugador extraordinario. Lo hablé con él también. Y bueno, el caso de Vidal lo hicimos debutar, lo sumamos al plantel, digamos, ¿me entendés? Estuvo con nosotros. Ahora, si vos me decís que yo en ese momento imaginaba que Vidal iba a hacer todo lo que hizo, y seguramente te diría no, pero sí que uno le veía toda esa capacidad, ¿me entendés? Como hicimos debutar infinidad de jugadores, Felipe Flores, Felipe Muñoz, Gonzalo Lorca, que fueron jugadores de primera división, no llegaron, a ver, no todos pueden cantar como Pavarotti, ¿me entendés? Pero ¿cuántos chicos? Fernando Meneses, ¿cuántos jugadores, ¿me entendés? Que salieron de la cantera de Colo-Colo y que fueron súper, no solamente útiles, sino que después tuvieron una muy buena carrera, pero lógicamente si uno lo compara con Matías Fernández, lo compara con Valdivia, lo compara con Arturo Vidal, lo compara con Claudio Bravo, obviamente que, ¿me entendés? Que es muy difícil llegar a esos niveles. Pero miren la cantidad de jugadores que se hizo debutar en aquellos años. Entonces digo, esas son las cosas que a veces uno no entiende de que, a ver, si Colo-Colo históricamente hizo todo eso, ¿por qué hace 12 años que no lo volvió a hacer? ¿Me entendés? Por malo manejo, por desconocimiento, porque prefirieron hacer los negocios cortoplacistas, ¿me entendés? Porque si vos tenés un plantel, un promedio de 30 y pico de años, 30 y tantos años, y está mal. O sea, un plantel no puede tener ese promedio de edad, ¿me entendés? Sí. No está mal, yo no estoy en contra de los jugadores con trayectoria. No, por favor, son importantísimos, ¿me entendés? Sí. Pero vos tenés que tener una base de gente que es la que te va a hacer el gasto, ¿me entendés? Porque hoy de correr a correr no podés tener en un plantel
jugadores que superen los 35 años. Si no, ¿cómo hace para competir? Es imposible. ¿Me entendés? Si hoy día hubiera alguna opción de dirigir algún equipo, Ricardo, ¿la aceptaría? Sí, a ver, yo soy entrenador, o sea, obviamente, lo que pasa que, o sea, a ver, el tema es así, yo te explico cómo funciona más o menos todo esto. Constantemente te llaman dirigentes, o a veces incluso te llaman empresarios, ¿no? Y te dicen, escúcheme, profesor, mire, tengo un equipo en tal país, ¿le interesa? Bueno, sí, ok. Pero mire, el tema es así, si usted va, tiene que llevar 5 jugadores. Pucha, o sea, ¿me entendés? Todavía no firmé o habla con los dirigentes y los dirigentes te dicen, no, sí, nos encanta su proyecto, queremos, sí, por esto, por aquello, por lo otro. Ok, buenísimo, perfecto. Pero mira, hay un problema. Nosotros tenemos 2 opciones, está usted y está otra persona, pero esta persona cobra 1 y usted pide 10. Si usted cobra 1, entonces lo tomamos usted y resulta que vos ves que el 1 es por ahí un chico que recién está empezando, ¿me entendés lo que te digo? Entonces es muy difícil que los dirigentes, porque te reitero, muchos dirigentes, o en este caso sociedad anónima, lo que sea, ellos piensan incluso algunos en el negocio propio, ¿me entendés? Entonces es complicado, más que nada cuando uno no tiene representante, esa es la realidad. ¿Me entendés? Bueno, estamos ya al filo de la hora, en realidad nos pasamos un buen resto ya de nuestro horario habitual, pero yo antes de cerrar, que quiero redondear bien, te quiero hacer 2 preguntas. La primera es, siempre se habló de ti que eres como un jugador más bien táctico, ¿cierto? Tremendamente táctico. ¿Cuál es el rasgo que tú mismo reconoces en ti desde el punto de vista de lo técnico y si efectivamente te consideras que esta era como tu gran característica? A ver, yo creo que uno como en el caso como jugador, yo sabía muy bien cuáles eran mis virtudes y cuáles eran mis defectos. Entonces, trataba de potenciar mis virtudes y obviamente minimizar los defectos. Esto es así, o sea, digo, es muy difícil, estar 4 años y medio en un equipo como Colo-Colo, habiendo que el equipo haya ganado todo lo que haya ganado, me mantuve como titular, alguna virtud debo haber tenido, digo, para que me consideren titulares, tanto Arturo Salá como Mirko Josic. Entonces, yo creo que principalmente era, sí, efectivamente, tácticamente creo que era muy inteligente, sabía ubicarme en la cancha, sabía aprovechar las virtudes de mi compañero, y aparte que, bueno, o sea, al equipo le entregaba mucho sacrificio. Eso yo creo que los técnicos lo valoraban y por eso yo me mantuve como titular durante tanto tiempo, ¿no? Y después cuando una vez Mirko me dijo yo ya como su colaborador, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, siempre destaqué en ti, me dijo, la valentía que tenías para jugar. Siempre. Que siempre ante cualquier rival nunca se percibía como que tuvieras temor, al contrario, te jugabas la vida en cada pelota y eso para mí significó mucho orgullo porque que te lo diga un técnico como Mirko, y que aparte te insisto, siempre me consideré titular y de hecho o sea, fue así. Entonces imagínense un jugador hoy por hoy que esté 4 años y medio, casi 5 años como titular en el primer equipo de Colo-Colo. Y bueno, y en aquellos años era más difícil todavía, era más complicado en aquellos años. En base a la misma pregunta que tú le haces, Rodrigo, a Ricardo, ¿a quién le tocó, quién era uno de los defensas, digamos, que siempre tenía un duelo con él? Era el mano a mano, ¿con quién estaba el mano a mano? Y varios, con el cara de Pato Riva de la U, con el Guatón Bamón de The Wonder, que tenemos una anécdota. En aquellos años, el torneo de apertura, hubo un torneo que cuando el partido terminaba empatado, se dirimía a penales. Entonces me acuerdo de un partido ahí en Cabancha. Penales largos.
Claro, no, que, o sea, terminaba el partido empatado Sí. y después se dirimía a penales. Sí. Se pateaban penales, entonces el equipo ganaba penales y sumaba un punto más. Era una de las tantas pruebas que se hicieron, pero el partido ese con Wunder, me acuerdo que con el Guatón Bamonde, bueno, nos dimos para arriba, para abajo, para todos lados, y termina el partido 0-0, creo que terminamos, y uno medio así agachado, cansadísimo, y yo levanto la vista y el Guatón Bamonde estaba en la misma posición mía, como, qué sé yo, a 20 metros, y nos miramos y nos empezamos a reír. Nos acercamos y nos dimos un abrazo. Y me acuerdo del Guatón que me dice un chilenismo, me dijo, huevón, que eres guapo, huevón. Me dijo, te pegué por todos lados y me dijo, y no arrugas nunca. Le digo, y Boston le digo porque también, me dijo, estoy todo moreteado, me dice. Y claro, y bueno, pero era, ¿qué te quiero decir con esto? El espíritu competitivo que había, digamos, y bueno, en aquellos años se jugaba así, era más franco todo, ¿me entendés? Era todo más, se hacían cosas más cristalinas o transparentes, digamos, y era así, uno entraba a la cancha y quería ganar, y después, bueno, el rival también jugaba, pero bueno, esas cosas que son anecdóticas, ¿no? Pero bueno. Yo me imaginaba por la altura que era Pablo Lloma de la Católica, o Luis Abarca, que eran altos. Sí, ponele, que eran jugadores que era Pablito Loma, era siempre impostaba la voz, buena gente, espectacular con el lechero Abarca también, pero digo, eran duelos sanos. Sí, pero eran duelos sanos, ¿me entendés? Eran duelos sanos, digamos, de mucho respeto. Pero con el Guatón Bamonde no eran duelos, pero H y Pisa era, ¿me entendés? Pero digo, dentro de, obviamente, la cuestión reglamentaria, pero sí partidos duros, aparte, ir a jugar, por ejemplo, con los equipos de Concepción, era jugar Fernández Vial, qué sé yo, Cobreloa mismo, o Cobreloa era durísimo, era ir a enfrentarme, eran batallas, realmente eran batallas. Y creo que eso en aquellos años nos dio a nosotros la posibilidad de que después, cuando íbamos al terreno internacional, no notábamos diferencias, ¿me entendés? Y yo creo que lamentablemente el nivel del torneo chileno bajó. ¿Por qué? Porque en definitiva después, cuando vos ves los equipos chilenos que van a participar al extranjero, se nota baja mucho el nivel, ¿me entendés? Muchísimo. Entonces, bueno, eso en aquellos años no pasaba, era una buena competencia. Ricardo, sí, a ver, la última pregunta de Juan Carlos y después yo... ¿Qué fútbol ve, Ricardo? ¿Qué fútbol le gusta ver? ¿Español, inglés? Todo, veo todo, pero creo que hoy por hoy se corrobora lo que uno venía viendo hace rato, el caso de Bayern Múnich, lo del PSG, que yo creo que lo del PSG pasa más por la parte individual que por lo colectivo. Yo creo que en lo colectivo el Bayern le lleva una diferencia, ¿no? Igualmente eso no quita que después en un partido puede pasar cualquier cosa. Pero no, veo todo, porque bueno, es lo de uno, aparte hoy está la posibilidad de ver partidos constantemente, si bien mermó por el hecho de esta famosa pandemia, pero fíjate que eso hizo que uno volviera a ver partidos que ya había visto, y en definitiva, bueno, siempre, obviamente, eso hace que uno constantemente esté actualizado y viendo todas las posibilidades, ¿no? Ve que yo, el otro día me preguntaban el mejor 9 hoy por hoy, pues centro delantero, y bueno, yo nombré a Lewandowski, pero el chico Haaland es un proyecto increíble y jovencito, tiene 19 años recién, pero bueno, habrá que ver después cómo sigue la cosa, ¿no? Pero bueno, eso hace que uno, ya te digo, esté constantemente mirando este maravilloso deporte que es el fútbol. Yo te iba a hacer una última consulta, Ricardo. Normalmente cuando nosotros les preguntamos
a los ex crack, si se quedan con si se han quedado con algún recuerdo, algún elemento que tenga cierto valor, que lo aprecien demasiado. ¿Tú tienes algo Sí. de Colo-Colo, por Sí, ejemplo? no, sí, camiseta, sí tengo una camiseta enmarcada, la que utilicé en esos partidos que ustedes vieron, porque después Colo-Colo cambia, pasa a jugar con Adidas, digamos. De Puma Adidas. Exacto, entonces tengo la camiseta Puma enmarcada en esos cuadros que son con doble vidrio, y la camiseta está ahí, y sí, está colgada en la habitación de uno de mis hijos, y bueno. ¿Tus hijos son hinchas también del algo? Sí, porque bueno, nacieron, a ver, yo tengo 4. Mi hija la mayor y después 3 varones. Los 3 más grandes nacieron en Santiago, en la clínica Cordillera, ahí en Tomás Moro. Los 3 nacieron ahí. Y los 3 vinieron con un campeonato bajo el brazo. Así que, claro, porque mi hija nació en el 88, justo el día que nace, o sea, a la semana salimos campeones, que le ganamos Unión Española a la Copa Chile. Después, el segundo, Maximiliano, nace en el año 90, en noviembre, y nosotros salimos campeones en el partido ahí el año 90, que le ganamos, si no me equivoco, no, Antofagasta, no, a O'Higgins le ganamos. Y después Cristian nace en diciembre, que nosotros, bueno, ese año ganamos la Libertadores y ganamos el tricampeonato, así que todo vinieron con un campeonato bajo el brazo. Y después Federico, que es el más chico, el único que nació en Argentina. Perfecto. Oye, yo antes de cerrar, Juan Carlos, Ricardo, los quiero invitar a ver una pequeña cápsula de nuestro próximo invitado para el programa siguiente que vamos a tener el próximo viernes, ¿ya? Aquí les dejo esto y después comentamos y cerramos nuestra transmisión de hoy. Ok. Golazo para empatar para el Cacique. 1-1 Juan Carlos Orellana con esta hermosa zurda, el zurdo Barranca. En la persona de Mané Ponce. Ahí está el 3-1 para Colo-Colo. Juan Carlos Orellana de lanzamiento penal. Lo escucharon bien por el relato de la época. El zurdo Barranca pone el tercero. Gana 3-1 Colo-Colo. Pollo de Jorge el Pollo Neumann. Neumann pone el 3-3. Pero Orellana pondría el 4 en contra de Marcelo Pacheco. El lanzamiento libre fue ejecutado por Juan Carlos Orellana para derrotar el arco defendido por Villón. Y la posibilidad para la paridad chilena frente a la pelota, Juan Carlos Orellana. Leao en el arco brasileño, reapareciendo después de mucho tiempo con la tricota brasileña. Orellana. Gol chileno. Juan Carlos Orellana. Uno de los que se lleva la reprobación del público asistente. Bien habilitado Orellana. Atención. Ahí va Orellana. Y hay gol. Juan Carlos Orellana. Chile 2. Brasil 2. 16 minutos del segundo tiempo. Juan Carlos Orellana. Bueno, ahí teníamos ese compilado para hacer la presentación de nuestro próximo invitado, nada menos que el zurdo de Barrancas, Juan Carlos Orellana. Estuvo al comienzo. Qué crack, ¿no? Tremendo. Dios, cómo le pegaba Dios. a esa bestia, ¿no? Le pegaba, pero tremendo. Tenía una tremenda patada. Y él estuvo al principio del programa, Juan Carlos, estuvo al principio del programa saludándonos ahí a través de los comentarios de Facebook, le mandó un afectuoso saludo al polaco. Así que, sí, un tremendo invitado. Juan Carlos Orellana está en la historia del fútbol chileno porque ha sido el único jugador que ha hecho 2 goles en el Estadio Maracaná. Es un récord que tiene, que nos llena de orgullo. Bueno, yo tengo la suerte de haber escrito las memorias de Juan Carlos Orellana, así que lo vamos a tener la próxima semana con nosotros conversando desde su estudio en su casa, hoy allá en Puente Alto, en Santiago. Y efectivamente, lo que dices tú es cierto, él tiene el récord de ser el único jugador en el mundo, no solamente el único chileno, el único jugador en el mundo que le ha hecho 2 goles al scratch.
en el Maracaná. Así es que, bueno, y entre otros récords que tiene más también ahí, siempre ha estado ahí el dilema de quién le pega más fuerte la pelota acá en Chile de Jorge todos Aravena, claro. Claro. Así que lo vamos a tener la próxima semana acá invitado. Yo antes de cerrar solamente quiero dejarte la pantalla y el micrófono, Ricardo, para que puedas mandarle un saludo a toda la gente que hoy nos estuvo siguiendo, nos dejó sus comentarios, sus saludos. El micrófono y la pantalla son tuyos. Bueno, no, más que nada un agrado, un gusto conversar y bueno, viene a la memoria montones de recuerdos y cosas que marcaron a fuego, digamos, no solamente el Club Colo-Colo, sino uno mismo, ¿no? De haber sido partícipe en algo tan histórico, ¿no? Y cuando uno, como recién estabas mostrando el caso, que, o sea, lo precedieron cracks del nivel de Orellana y de tantos otros que vistieron la camiseta de Colo-Colo, hace que uno se sienta más orgulloso de haber participado justamente también y durante tanto tiempo haber vestido yo particularmente creo que la más linda del mundo, ¿no? La camiseta alba de Colo-Colo. Entonces, tener ese orgullo, ¿no? De haber vestido una camiseta que tantos cracks que han pasado por esa institución. Así que agradecerle a ustedes la posibilidad de conversar con la gente y obviamente un abrazo grande para todos y el agradecimiento eterno en cuanto a mantener viva la memoria, eso es lo fundamental. Gracias, Ricardo, por habernos permitido contactarte. La verdad que ha sido un honor entrevistarte. Nos excusamos por las dificultades técnicas que tuvimos al comienzo. Ahí vamos a ir viendo que finalmente, por fortuna, mi amigo Juan Carlos Vélez pudo resolverlo. Así es que por ese lado ya estábamos contentos de que se haya podido sumar. Así que te agradezco, Ricardo, nuevamente. Juan Carlos, también te agradezco que te hayas podido sumar. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 20 horas con el Zurdo de Barrancas, en vivo por la plataforma de recuerdos del fútbol chileno, fotos y videos, aquí en Jugador Número 12. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Saludos. Chao, Ricardo. Gracias.